SER Podcast. Hora 25. Pablo Tallón. Y hasta ahora estamos muy pendientes de las carreteras en esta segunda fase de la operación salida por Navidad, en la que además el tiempo ha complicado el estado de varias vías. Nos vamos hasta la DGT. Daniel González, buenas tardes. Muy buenas tardes. A esta hora dos accidentes complican la entrada a Madrid. Uno ya por la A4 a la altura de Cienpozuelos y el otro en la A5 en el entorno de Móstoles. Ambos están provocando casi 3 kilómetros de retenciones en esos puntos, así que tengan mucha prudencia. Otro alcance dificulta la entrada a Valencia por la V31 en los entornos de Sedaví, donde encontrarán más de 4 kilómetros de retenciones. Al margen de ello, no hay más dificultades. En las carreteras españolas se circula con normalidad, pero les recordamos que hay 16 carreteras afectadas por las nieves, todo de la red secundaria. Pues sí, hay que tener atención con el frío, con las lluvias. Luismi Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, hay que seguir muy pendientes del tiempo, sobre todo en el Mediterráneo. El sábado, y ya de hecho esta noche, va a seguir lloviendo con ganas en gran parte de Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana, Aragón y también en Baleares. La lluvia mucho más abundante en la costa y prelitoral de Cataluña. Buena nevada en el Pirineo de Girona. Y también el sábado por la tarde empezará a llover con ganas en Extremadura y en Andalucía, sobre todo en su zona occidental. En el norte de Canarias algunos chubascos y más claros en el resto del país. El domingo la lluvia más fuerte va a caer en la Costa del Sol y entre Alicante y Valencia. Y hay media, como siempre, hora 25 Deportes. Jesús Gallego, muy buenas. Buenas tardes. Con la Euroliga de baloncesto en directo está jugando el Real Madrid en la cancha del Mónaco en el segundo cuarto. Ahora mismo Mónaco 28, Real Madrid 25. Y en fútbol la noticia es que el comité de competición ha sancionado al defensa del Sevilla Marcao con 6 partidos de suspensión por su expulsión y protestas en el último partido disputado en el Bernabéu. Gracias, Gallego. Ahora son las 8:02, 7:02 en Canarias. El gobierno pide la dimisión de Alberto Núñez Feijóo por los mensajes que Mazón le mandó la tarde-noche de la Dana y que el líder del PP envió a la jueza el día de Nochebuena. Ese día conocimos que Mazón no escribió a Feijóo hasta las 8:08 de la tarde, a pesar de que el líder popular había asegurado que el ya expresidente le había mantenido informado en tiempo real de todo lo que estaba pasando. Esto decía el Masaiz, portavoz del gobierno en Televisión Española. El señor Feijóo lleva un año mintiendo. Así es que ya solamente por eso debería dimitir. Vamos a ver, porque tendrá ocasión de comparecer ante la jueza de la Dana, el señor Feijóo, donde no tendrá más remedio que contar la verdad. Pues la portavoz del gobierno también exige a Feijóo que entregue sus mensajes, los que él envió a Mazón y no solo los que Mazón le mandó a él. Y le respondía así el portavoz del gobierno valenciano, Miguel Barrachina, del PP. El PSOE debiera mirarse a sí mismo, es decir, el dueño de los cauces aquel día que es Pedro Sánchez, estaba en la India, su vicepresidenta Teresa Rivera en Bruselas, el secretario de Estado responsable andaba por Colombia y la única que estaba aquí, que era la directora general de emergencias, a la mañana siguiente se marchó a Brasil. Es decir, ellos quieren conocer los WhatsApps y los pasos de todos y de los suyos no sabemos ni el continente en el que estaban. Por tanto, al PSOE, antes de hacer solicitudes, le pediría un mínimo de rubor y de equilibrio. Feijóo, como decíamos, aprovechó el día de Nochebuena, el 24 de diciembre, para entregar a la jueza de la Dana los mensajes que le había mandado Mazón, pero desde esta mañana en la SER les estamos contando que el notario levantó acta de esos mensajes el 22 de diciembre, 2 días antes, Miguel Ángel Campos. Acta notarial del 22 de diciembre que fue transmitida al juzgado el día de Nochebuena. Ese acta pone en entredicho algunas manifestaciones de Feijóo. El líder nacional del PP manifestó que había sido informado en tiempo real por Mazón, pero no mantuvieron una sola conversación telefónica el día de la catástrofe que se cobró 230 vidas. Solo hubo una llamada de Mazón que Feijóo no cogió por estar en un acto institucional y una docena de WhatsApps según el acta. Una comunicación por WhatsApp que arranca a las 8 de la tarde cuando l'Horta Sud ya había sido anegada por el fango y concluye a las 23:29 de aquel 29 de octubre. Feijóo no ha comunicado a la jueza sus propios mensajes, solo los de Mazón, quien informó al líder nacional del PP que el gobierno les había dado todo lo que necesitaban, que era la UME, y que había hablado con Sánchez, María Jesús Montero y los ministerios de Defensa e Interior. Mazón también revela a Feijóo a las 23:25 que ya había muertos y se iban a contar por decenas, cuando en el Congreso afirmó que no supo de fallecidos hasta la madrugada. De la conversación no se desprende que Feijóo preguntara por áreas afectadas o municipios ni daños ocasionados, y se observa que aquel 29 de octubre el líder nacional del PP no sugirió a Mazón que elevara el nivel de alerta a emergencia nacional
nacional para que la crisis fuera gestionada por el gobierno central. Su entorno afirmó días después que Feijóo había realizado esa petición a Amazon y que éste la desatendió, al menos aquel 29 de octubre no lo hizo. Y 2 días después, Vox se pronuncia sobre el rey. Yo creo que la corona es el símbolo de la unidad y la permanencia de España, es el símbolo de la unidad, sobre todo del futuro de la patria. Entonces nosotros la verdad es que no nos apropiamos de los discursos del rey ni nos apropiamos de sus palabras, así que no, eso es todo. Bueno, eso es todo, dice José Antonio Fuster, el portavoz nacional del partido Ultra, que muy posiblemente ha estado más atento del inicio de las negociaciones en Extremadura para formar gobierno. La propia María Guardiola confirma que sí, que ya han empezado los contactos. El tono era cordial y el mensaje pues fue muy claro. Pensar solo en Extremadura y tratar de llegar a un acuerdo que permita que nuestra región tenga la estabilidad que necesita para seguir creciendo. Ahora bien, según asegura el PP, de momento el contacto se limita a una breve llamada telefónica el mismo día de Nochebuena. Ser Extremadura, Juan Antonio Ruiz. Tras el comité regional del partido, la presidenta en funciones y candidata del PP confirmaba el inicio de las conversaciones con Vox. Guardiola ha asegurado que algunas de las propuestas son inasumibles, aunque dice su equipo ya trabaja para analizar qué puntos podrían incorporarse a un posible acuerdo. Se remiten siempre a ese documento de 200 medidas que nos trasladaron en la negociación presupuestaria, donde algunas de ellas ya dijimos que eran inasumibles porque chocaban con la legalidad. Nosotros lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo ya es trabajar sobre ese documento. Vox, por su parte, presiona al PP y sitúa la responsabilidad del pacto en María Guardiola. Su portavoz nacional, José Antonio Fuster, asegura que la candidata popular debe decidir si mantiene las políticas actuales o apuesta por un cambio. Lo que hay que pensar es en Extremadura por España. Lo que tiene que pensar la candidata es ¿qué quiere hacer? ¿Quiere seguir con las políticas socialistas, socialdemócratas que le han conducido hasta aquí o quiere de verdad un cambio? Fuster dejaba claro que el apoyo de Vox dependerá de que el Partido Popular asuma sus planteamientos, especialmente en materia agraria y de género. Pues acercamiento en Extremadura, ruptura en Aragón porque Vox ha roto con el PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde pretende tumbarle los presupuestos. Para los populares, esta decisión solo responde a motivos electoralistas. Radio Zaragoza, Fabián Barca. Chueca daba por hecho que sacaría las cuentas adelante, pero esta mañana su buena relación con Vox estallaba por los aires, cuando el portavoz de los ultras en el Ayuntamiento... Hoy venimos, a anunciarles solemnemente que no vamos a apoyar el proyecto de presupuestos que ha presentado. Desde Vox aseguran que esta decisión no tiene que ver con las elecciones autonómicas, pero la alcaldesa no se lo cree. El presupuesto que ellos conocen desde hace mes y medio, 2 meses, que han negociado con nosotros y que han hecho sus aportaciones, han venido de Madrid y han dicho que ahora, pues que como hay elecciones, que mejor que nos apoye y por lo tanto han salido a ponerle pegas al propio presupuesto que ellos mismos estaban encantados de poder presentar. Desde la oposición, el PSOE ya ha tendido la mano al PP, pero la regidora prefiere someterse a una moción de confianza. De no salir adelante, la oposición tendría que elegir un candidato para relevarla. Y no nos vamos de Aragón porque esta medianoche termina el plazo para presentar coaliciones electorales de cara a las elecciones autonómicas del 8 de febrero. Y hasta ahora siguen reunidos los negociadores de Podemos, de Izquierda Unida, de Sumar, para llegar a un acuerdo en medio de acusaciones cruzadas de torpedeo de este pacto, de esta lista conjunta. De momento, lo único que sabemos es que el diputado de Sumar, Jorge Puello, va a ser el cabeza de lista de Chunta aragonesista por Zaragoza. Sigo contigo, Fabián. Sí, siguen reunidos para llegar a un acuerdo, pero la coalición está lejos de ser una realidad, afirman a la SER fuentes próximas a la negociación. La dirección de Podemos en Madrid es la que estaría marcando los vetos y no acepta la propuesta de listas que se negocia con Izquierda Unida. Chunta aragonesista, afirman, no está presente en esa reunión. Hoy hacían visible esa ruptura con la proclamación del único diputado de la formación, integrado en Sumar en el Congreso de los Diputados, como candidato a la presidencia aragonesa. Jorge Puello conseguía ser el número 1 de las listas por Zaragoza sin realizar primarias que se iban a realizar este fin de semana en Zaragoza. La única persona que le disputaba el puesto, Isabel Las Obras, será número 2 también por las listas de la provincia de la capital aragonesa. Y el gobierno de Ayuso aprueba un pago extra de 500 millones de euros para los hospitales que gestionan Quirón y Rivera Salud. Lo hizo, de hecho, en el último Consejo de Gobierno del año, es decir, el martes, en Nochebuena, y sin que el portavoz informara de ello en la rueda de prensa posterior. Lo sabemos hoy, el mismo día en el que el Partido Popular madrileño ha evitado con su mayoría en la Asamblea de Madrid una comisión de investigación sobre el escándalo del Hospital de Torrejón de Ardoz, gestionado precisamente por Rivera Salud. Seguro que se acuerdan, ¿eh? Son aquellos audios donde el ya ex CEO pedía a sus trabajadores que aumentasen la lista de espera para lograr más beneficios. Pues al PP
el PP parece que no encuentra nada para investigar. Radio Madrid, Javier Carrera. Ocurrió el martes en el último Consejo de Gobierno del año y sin que su portavoz dijera nada en la rueda de prensa. El gobierno de Ayuso inyectó un total de 500 millones de euros a los 5 hospitales públicos que gestionan las empresas Quirón y Rivera Salud, la mayor parte por liquidaciones de la actividad de 2024. Por ejemplo, los famosos no capita de los que hablaba el CEO de Torrejón. De hecho, este hospital recibe 25 millones extra por su actividad del año pasado. El gobierno madrileño aprovechó también para hacer una especie de rescate de más de 100 millones a los hospitales de Quirón menos rentables. Restablecimiento económico lo llaman. Aún así, el más beneficiado es el Hospital Fundación Jiménez Díaz, la estrella de Quirón, el mismo grupo para el que trabaja Alberto González Amador, que entre distintas compensaciones recibe de golpe 214 millones de euros. A la oposición madrileña ya casi ni le sorprende. Para que el negocio para estas empresas pueda funcionar, es imprescindible tener a la sanidad pública totalmente saturada. Desde la llegada de la señora Ayuso y del señor González Amador, pues se abonan sin rechistar. Son Marta Carmona de Más Madrid y Carlos Moreno del PSOE. En la consejería insisten en que este dinero se da por toda la actividad en el ámbito de las concesiones. Pues en el tiempo de análisis, a partir de las 10 vamos a hablar precisamente con Marta Carmona, con la portavoz de Sanidad de Más Madrid. Y más cosas, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, cita a declarar como imputada a la exmujer de Koldo García el próximo 20 de enero. La cita por su presunta vinculación con el fraude de las mascarillas. Isabel Vega. Buenas tardes. Sí, será la primera vez que la ya exmujer de Koldo García comparezca ante el juez de la Audiencia Nacional. Patricia Uriz está imputada desde el inicio del caso bajo sospecha de formar parte de la presunta organización criminal en la que estaría involucrado su marido. También de haberse beneficiado de las supuestas mordidas que el asesor de Ábalos habría estado manejando. Pero ahora, Anticorrupción ha pedido que se la llame a declarar porque el informe de la UCO del pasado mes de octubre, ese en el que aparecían sus mensajes con Koldo hablando de mover chistorras en relación a billetes de 500 euros, aporta indicios nuevos de un delito de blanqueo de capitales. El juez Ismael Moreno, que ya descartó antes de verano archivar el caso para ella porque apreciaba indicios sólidos de delito, acuerda citarla como investigada el próximo 20 de enero para darle la oportunidad de explicar esas conversaciones y defenderse de la imputación. Y la agencia tributaria desmantela una macrotrama que defraudó 300 millones de euros en el IVA de hidrocarburos. Se trata de una red que operaba en toda España y entre los activos incautados por Hacienda hay 42 inmuebles, 82 vehículos o 180 kilos de oro, plata y otros metales de gran valor. De la Molina. Más de 160 funcionarios de la agencia tributaria han participado en la operación. Hay 5 personas detenidas, entre ellos uno de los líderes de la trama, que ya se encuentra en prisión. Se han realizado 18 registros en 12 localidades de toda España y se han intervenido 48 inmuebles, 82 vehículos, cientos de cuentas bancarias, 300.000 euros en efectivo y hasta 178 lingotes de materiales preciosos como el oro o el titanio, entre otro material. En total, solo las incautaciones alcanzan un valor de 21 millones de euros, según explica Hacienda en un comunicado. La trama llegó a utilizar 3 operadoras de hidrocarburos y decenas de empresas pantalla para defraudar el pago del IVA por la venta de combustible. Se estima que ese fraude ha llegado a los 300 millones de euros. La investigación, que ahora continúa con el análisis de la documentación, está dirigida por la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. 8:13, 7:13 en Canarias. El gobierno de Nigeria matiza a Donald Trump sobre las causas del ataque que el ejército estadounidense ha llevado a cabo contra el Estado Islámico en este país africano durante la madrugada. Trump había señalado en su red social que trataban de evitar un genocidio de cristianos en Nigeria, pero el gobierno del país reivindica que el objetivo era proteger a los ciudadanos, a todos. Practiquen la religión que practiquen, Pablo Morán. El gobierno de Nigeria inspecciona la zona atacada en la región del norte del país, conocida como Sokoto, mientras matiza las declaraciones de Trump con las que justificaba estos ataques a través de su red social. Hubo coordinación entre ambos países, pero ofrecen versiones distintas. Trump afirma que se trata de frenar un supuesto genocidio contra la comunidad cristiana de Nigeria, que según él se está perpetrando a unos niveles no vistos en años, incluso siglos. Sin embargo, el gobierno de Nigeria corrige esa versión. It is not to do with religion, it's to do with protecting Nigerians. Afirma que el problema no tiene nada que ver con la religión, sino con grupos terroristas que amenazan a los nigerianos independientemente de la religión que profesen. No es la primera vez que el gobierno de Nigeria le dice esto a Trump. De hecho, se lo viene repitiendo desde que la Casa Blanca denunciara por primera vez este supuesto genocidio, alentado por grupos ultracatólicos estadounidenses que forman parte de la base de votantes de Trump. Incluso la Unión Africana ha desmentido tal genocidio específico contra los cristianos
cristianos. Sí que hay dos grupos terroristas, Boko Haram y una escisión del Estado Islámico, que han provocado más de 35.000 víctimas, la mayoría musulmanas, y más de 2,5 millones de desplazados. Y Zelensky espera reunirse con Donald Trump el domingo en Estados Unidos para intentar cerrar la propuesta de paz para Ucrania. El encuentro sería el quinto entre los dos mandatarios en este año, pero es que no solo Ucrania está en conversaciones, también Rusia confirma que ha retomado los contactos con la administración norteamericana. Alejandro Becerra. El presidente ucraniano espera avanzar con Trump en los puntos más críticos del plan de Estados Unidos y Ucrania, y estos son dos fundamentales. Primero, cómo llevar a cabo la desmilitarización del Donbass, que tiene en su mayoría ocupado Rusia. El otro punto es quién va a gestionar la central nuclear de Zaporilla, que es la mayor de Europa y que también ocupa Rusia. El presidente Zelensky se muestra optimista, aunque anticipa semanas intensas por delante. Esta tarde Zelensky ha insistido durante una conversación con la agencia de noticias Axios que está dispuesto a convocar un referéndum sobre el plan, toda vez que Rusia acepte un alto el fuego. Y es que la pelota sigue estando en el tejado de Putin. El Kremlin no está dando señales muy positivas ante este plan de paz. No quieren de momento ni hablar de una retirada en el Donbass, aunque sí han acordado retomar el diálogo con la Casa Blanca, que estaba congelado. Zelensky, por su parte, multiplica esta tarde sus llamadas. Ha hablado con el canciller Merz de Alemania y con el secretario general de la OTAN, con Mark Rutte. Y ahora, como cada viernes, nueva edición express de Hora 25 de los negocios, hoy centrada en la vivienda, con Pablo Anzola. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy navegamos por el mapa de las primeras viviendas de Casa 47. Es la nueva empresa estatal que el gobierno puso en marcha hace unas semanas y que busca desplegar una red de alquileres asequibles por toda España para tratar de descongestionar el mercado. El Ministerio activa la palanca de la oferta, no solo para dar un techo a quienes tienen dificultades para pagar su alquiler, sino también para intentar aliviar el mercado privado y rebajar así el resto de precios. ¿Cuándo se va a notar? Bueno, Leire Iglesias, la presidenta de Casa 47, respondía esta mañana en Hoy por Hoy. Pues seguramente eso es un efecto demasiado corto plazo y vamos a necesitar algo más de tiempo, pero desde luego... ¿Cuánto es algo más? Lo que estaremos haciendo es cambiando la... Pues seguramente necesitemos al menos 5 años para que de verdad se note un impacto mayoritario, un impacto muy, muy importante, pero desde luego estaremos cambiando una tendencia y además creando un servicio público, que esto no va solo de solucionar el problema de la vivienda hoy, sino tratar de evitar los problemas de la vivienda en el futuro. Cada 10 años este país vive una crisis de vivienda. Un servicio público, por tanto, para corregir las imperfecciones del mercado de la vivienda, igual que existe para cubrir otros derechos básicos. Casa 47 pretende ser una inmobiliaria estatal y hoy hemos podido saber dónde van a estar ubicados sus primeros pisos. Adela Molina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se trata de unos 45.000 inmuebles que Casa 47 hereda de la Sareb, la entidad que con dinero público absorbió los activos tóxicos de la crisis inmobiliaria. Adela, te pregunto, ¿cuántos son exactamente, dónde van a estar ubicados y cuándo van a estar disponibles? Bueno, son en total 45.218 pisos de propiedad estatal repartidos en unos 1.100 municipios de toda España. Si los distribuimos en un mapa, hay 3 puntos importantes. El primero es Cataluña, donde están 1 de cada 3 de estos pisos, 14.200 en total, que van a ser alquileres asequibles. El segundo es el litoral mediterráneo. La Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía son las regiones que concentran más inmuebles y provincias como Almería, Murcia o Girona son las que reciben la mayor parte de viviendas en este arranque de Casa 47. Y el tercer punto son las ciudades. Casi la mitad de los 45.000 pisos están en municipios de más de 50.000 habitantes. Además de Madrid y Barcelona, municipios como Murcia, Roquetas de Mar o Tarrasa están a la cabeza en número de viviendas. Van a recibir en torno a 1.000 pisos cada una. Eso sí, solo el 16% de estos pisos están en capitales de provincia. ¿Y cuándo van a estar disponibles? Bueno, la idea del Gobierno es ofrecer los primeros 13.000 alquileres asequibles a lo largo de 2026. Desde el Ministerio de Vivienda recuerdan que hablamos de activos tóxicos de la crisis inmobiliaria, así que en muchos casos tienen que ser rehabilitados o reformados. Hoy la presidenta de Casa 47 ha sido muy sincera. El despliegue de toda esta infraestructura se va a hacer poco a poco. No hay soluciones mágicas para este problema, decía.
Yo no quiero hacer promesas porque estemos en fiestas y en Navidades de deseos a los Reyes Magos, porque esto no va de ilusión y esto no va de deseos mágicos. Esto va de realidades y la realidad es que vamos a tratar de aprovechar todo el parque construido y acelerar la provisión de vivienda lo más posible. Pero también que tenemos muchos problemas derivados a la vivienda y que si hubiera una solución mágica, pues cualquiera lo hubiera solucionado ya. Desde el Ministerio de Vivienda, del que depende Casa 47, aseguran que, aunque el impacto no va a ser inmediato, el despliegue se hará lo más rápido posible y priorizando, por cierto, las zonas de mayor tensión. La realidad es que todos los países europeos están sufriendo una crisis parecida, pero la realidad también es que la red pública de pisos baratos de algunos de nuestros vecinos les está permitiendo capearla algo mejor. La idea de Casa 47 es volver a levantar, a construir un gran parque público de vivienda para siempre, e insistimos en lo de volver porque esa infraestructura pública ya existió en nuestro país. Adela. Sí, la hubo, pero desapareció. De hecho, en la década de los 90 y los 2000, España construyó casi 1.300.000 pisos públicos, pero fueron saliendo al mercado libre, vendiéndose mucho más caros el precio al que se compraron, lo que ha terminado vaciando el parque de vivienda protegida. Si ese millón de inmuebles nos hubiera descalificado, nuestro país habría llegado a día de hoy con buena parte de los deberes hechos en materia de vivienda. Por eso el Gobierno quiere aumentar la oferta, pero con la mirada a largo plazo. Esos pisos de Casa 47 van a ser propiedad del Estado para siempre, no van a poder venderse. Lo cierto es que aunque este nuevo parque de vivienda ha ido cogiendo algo de impulso, el camino es todavía largo. En los últimos 5 años y después, por cierto, de décadas no solo de estancamiento, sino de caída de VPO, se han sumado más de 150.000 pisos públicos, aunque las últimas estimaciones del Banco de España apuntan a que se necesitan en torno a 1 millón para equiparar nuestro parque al de la media europea. Y no dejamos de hablar de economía porque la Comisión de Fiestas del municipio de Villamanín, el León, donde tocó el gordo de Navidad, ha convocado esta tarde a sus vecinos para explicar qué ha pasado con el premio. Todo esto ante la posibilidad de que esta comisión haya vendido más participaciones de las que tenía en su poder. Por lo tanto, ante la posibilidad de que ahora pueda no hacerse cargo de todo el premio. No sé hasta ahora qué sabemos. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Pues seguimos muy pendientes del Salón de Actos del Hogar del Pensionista del Ayuntamiento, donde se celebra esa asamblea, que comenzó a las 6 de la tarde con presencia de la Guardia Civil, sin acceso a la prensa y con mucho malestar entre los vecinos. Minutos antes el alcalde nos reconocía que había mucha preocupación y tensión porque faltan 4 millones de euros de los 35 que dejó el gordo en este pueblo. Un pueblo muy pequeño, donde todo el mundo se conoce, tiene menos de 1.000 habitantes. Nos dijo el alcalde que tuvo que pedirle a la comisión de fiestas, que no es del ayuntamiento, son vecinos que organizan las fiestas del pueblo, pues les pidió que hiciesen esta reunión para explicar lo ocurrido. La comisión dice que todo fue un error, que vendieron participaciones de más porque se les olvidó devolver un taco de 50 papeletas que no tenían los 10 décimos consignados, con lo cual hay gente que compró la papeleta y no tiene premio. ¿Qué solución están proponiendo? Pues que los que sí tienen premio cobren 5.000 euros menos de los 80.000 que les tocan por cada participación para cubrir así lo que falta y que todo el mundo cobre. Pero esto se va a votar, veremos cómo acaba el tema, porque la gente está dividida, hay gente que no está conforme y quiere denunciar a la comisión de fiestas. Qué complicado, qué mala solución. Vamos a ver si a las 10 tenemos ya resolución. Gracias, Mariola. Hasta luego. Hasta luego. Diciembre, que es un mes para hacer balance de lo bueno y lo malo, ya lo saben, esto lo cantaba Mecano hace mucho. Es tiempo de listas con lo mejor del año y por eso los chicos del cine en la SER nos han dejado sus 15 mejores películas de 2025. Ya les avanzo, les hago spoiler. Su preferida, Una batalla tras otra, con Leonardo DiCaprio. Pepa Blanes. El cine parece contagiado de esa sensación de mundo en caos y muchas de las mejores películas del año lo demuestran, como Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson con DiCaprio. ¡Maldita sea! ¡Viva la revolución! Está en nuestro top, donde también está The Brutalist, que nos muestra el lado oscuro del sueño americano, y Sirat, que refleja ese mismo estado emocional. ¿Nos estáis siguiendo? ¿Cómo? Que si nos estáis siguiendo. La película de Oliver Lass ha sido el fenómeno español del año, con permiso de los domingos. Puede ser espiritual, pero también pueden ser otras cosas. Ha habido cine con cierta esperanza, como la que propone el iraní Jafar Panahi en Un simple accidente, Palma de Oro en Cannes. Secuestrar a un agente de inteligencia no es cualquier cosa.
Ekbal Patapalo. De allí también salió otra de las favoritas del año, Valor Sentimental, y en Venecia nos rendimos a La voz de Jin, que cuenta el asesinato de una niña en Gaza. Los médicos de familia creen que la prórroga de un año de jubilación activa es insuficiente. Es una medida que permite que ahora mismo haya 1.200 profesionales ya jubilados que siguen trabajando en los centros de salud, aunque si quisieran podrían dejar de hacerlo, irse a descansar o hacer lo que les apeteciera. A pesar de este refuerzo, en muchas comunidades hay que esperar más de una semana para ver al médico de cabecera. Y la razón, según explican los sanitarios, es que falta personal en la primaria. Además advierten que al ritmo actual se van a necesitar años para revertir este déficit. Marina Fernández. Un parche necesario, pero a todas luces insuficiente. El año que viene tendrán que ampliarlo y a ver si lo amplían en 3 o 4 años, que serían casi los necesarios para cubrir las necesidades que hay. Es el diagnóstico de Vicente Matas, de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, que sí celebra la mejora que incorpora esta prórroga. Cuando caduque, el 31 de diciembre del año que viene, los médicos jubilados que estén trabajando y que no tengan todavía 70 años van a poder seguir haciéndolo hasta esa edad. Si ellos quieren, pues podrán seguir hasta que cumplan 70 años. Ahora mismo hay 1.200 médicos en jubilación activa a la espera de los que se incorporen o salgan del sistema en el próximo año, pero la falta de profesionales persiste. Solo este año casi 300.000 han abandonado sus plazas en atención primaria, según la estimación de la Sociedad Española de Médicos Generales. Se dan cuenta que su tutor no da abasto para ver a todos los pacientes que tiene, para hacer los avisos domiciliarios, que tiene que hacer muchas guardias, pues se le quitan las ganas de continuar. Así las cosas, la espera media en España para una cita con el médico de familia es de más de una semana, según el CIS. Y una noticia que les hemos adelantado aquí en la SER: 1 de cada 3 estudiantes no pueden formarse en una universidad pública por falta de plazas. En el caso precisamente de medicina y de enfermería, solo 6 de cada 10 estudiantes se quedan ahí, en la de todos, en la pública. Laura Gutiérrez. Casi la mitad se queda sin plaza en la primera opción que elige para matricularse, un 30% se queda fuera. La oferta en todas las ramas de la enseñanza en los estudios de grado no cubre la demanda, especialmente en el ámbito de la salud, con un 458% más de solicitudes que de plazas ofertadas. El curso pasado, 170.000 estudiantes quisieron entrar en una universidad pública para estudiar medicina o enfermería, pero solo había 37.000 plazas. 4 de cada 10 se quedaron fuera. Paco García es el secretario general de Universidades. Ahora mismo hay universidades públicas que no pueden aumentar las plazas de titulaciones de alta demanda y lo quieren hacer porque no disponen de los recursos para ello, y eso se debe en buena medida a la infrafinanciación a la que están sometidas por parte de determinadas comunidades autónomas. Desde el Ministerio señalan sobre todo la Comunidad de Madrid, la que tiene más universidades privadas. Es la comunidad con más universidades privadas y la que peor financia sus universidades públicas. La apuesta ideológica es más que evidente. Y las prioridades también. Las privadas madrileñas lideran la oferta en el ámbito sanitario, ofrecen 6 de cada 10 plazas de medicina y de enfermería, también lideran la oferta en algunos másteres habilitantes como el de la abogacía. Y las personas con discapacidad cobran de media casi un 20% menos, sus salarios crecen más lento y además tienen un paro más elevado. Concretamente la tasa roza el 20% y estos son casi 8 puntos más que el resto de trabajadores. Estefanía Salvatierra. El salario bruto de una persona con discapacidad es de 22.000 euros anuales. Es casi un 19% menos que el del resto de asalariados y tan solo se ha revalorizado un 7% en 11 años. Lidia nació con una sordera bilateral profunda. Este curso se ha estrenado como profesora de educación física. Una dificultad son las reuniones online que hacemos todo profesorado, que no se encienden las cámaras porque por el tema de la imagen se colapsa la plataforma y bueno, pongo el subtitulado en directo, pero claro, siempre pues cuesta. La inclusión laboral es una carrera de fondo. El 73% de los contratos de este colectivo se firman en centros especiales de empleo. Pablo García, de la Fundación ADECO. Necesitamos que estén en el empleo, que los veamos en distintas posiciones, que puedan llegar a posiciones directivas. En 2024, apenas el 0,1% de los contratos a personas con discapacidad estaban en la categoría de directivos y gerentes. Pues ya tenemos aquí a Jesús Gallego. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, Pablo. Oye, ¿tú has visto los domingos 5 lobitos querer? Por supuesto, por supuesto. Buenísimas. A Lauda empecé con 5 lobitos y la última, los domingos, salí del cine impactado y luego una discusión, unos de una manera, otros de otra. Fan total de la tía Maite, por supuesto. Hombre. El discurso de la tía Maite me emocionó, me puso los pelos de punta en esa película y bueno, Patricia López Arnaiz que hace un papelón brutal, brutal. Qué maravilla. Pues nada, en media hora, a Lauda Ruiz de Azúa, aquí en Hora 25. No os lo perdáis.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.